Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta tercera temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Este es un espacio dedicado a la ciencia, la tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. El espacio que tenemos aquí es para poder dialogar y escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestro planeta. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seremos quien los acompañe a lo largo de estas emisiones. Hoy les quiero comentar que tenemos a dos invitadas de lujo que nos vamos a estar platicando sobre un tema muy importante. Ella es la doctora Luz Daniela Argüelles Hernández y la doctora Lorena Méndez Ortiz. Pero antes de iniciar, daremos un espacio para poder hacer la reseña de su currículum. Lorena Méndez Ortiz es licenciada en Economía, maestra en Gestión de la Calidad y doctora en Ciencias en el área de Alta Dirección. Se ha dedicado a la consultoría y docencia de licenciatura y de posgrado en diversas universidades, en las que destacan la Universidad Veracruzana. De igual forma, ha participado como directora de trabajos recepcionales de licenciatura y de posgrado. Luz Daniela Argüelles Hernández. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana, maestra en Gestión de la Calidad por la Facultad de Estadística e Informática perteneciente a la Universidad Veracruzana y doctorante en Finanzas Públicas por la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Actualmente es docente del Sistema Abierto en los programas de estudios de Contabilidad y Administración de Empresas. Ha dirigido trabajos recepcionales de licenciatura y de posgrado. Se desempeñó como responsable del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas. Bienvenidas, doctoras, a su podcast y a este espacio de diálogo entre universitarios, jóvenes y todo el público que nos ve y nos escucha desde las diferentes plataformas. El día de hoy vamos a dialogar sobre un tema de la responsabilidad social empresarial. Este es un tema que no hemos tocado todavía en el podcast, pero creo que es muy muy importante que lo vayamos haciendo, sobre todo también para dar a conocer de qué se trata, porque creo que a veces no entendemos o puede ser un poco confuso decir qué es la responsabilidad social que deben de tener las empresas. Pero antes de iniciar, esta es una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados desde su expertise y desde su área. Si cada una de ustedes nos puede contestar, ¿qué es la ciencia o qué sería la ciencia desde su área? Hola, pues es un gusto estar aquí, agradecemos mucho la invitación, nos sentimos muy, en particular, muy contenta por esta invitación y muy honrada. Pues nuestra área es la administración, en mi caso, por mi formación, soy licenciada en Administración de Empresas, y bueno, ¿cómo vemos la ciencia desde este punto de vista, ¿no? Más que nada, podemos empezar diciendo que es esta fuente del conocimiento, pero también podemos decir, y relacionándolo en este caso con lo que es la responsabilidad social, podemos decir que la ciencia y la tecnología entran en un punto de conflicto, de divergencia, ¿no? Cuando estos grupos sociales, ecologistas, cuestionan sobre todo estas bondades, en este caso, a favor de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos sido víctimas o estamos también siendo incluso víctimas de estos cuestionamientos, ¿no? Bueno, también sumándome aquí a la doctora Dani, pues un gusto también estar por aquí. Y pues bueno, la ciencia, en mi caso, todo lo que va a generar conocimiento a través, pues sobre todo de la investigación científica. Uh-huh. Esta área es muy importante justamente en esta área de la investigación. Tanto en la práctica, o sea, en el conocimiento, en la investigación, se vuelve sumamente importante aquí, pues la parte de la ciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, eso. Ahí, hasta ahorita todos coincidimos y creo que
Aquí hay una parte interesante cuando hablamos desde la ciencia, tema de las ciencias administrativas, ¿no? Que hay un debate todavía de decir ciencia, si queda a nivel de disciplina. Creo que tendremos que... creo que me acaban de dar una buena idea para un siguiente podcast. Creo que es interesante. Efectivamente, ¿no? Siempre ha sido este gran debate, incluso en la administración, precisamente, sí. ¿No? Y que si es arte, es ciencia, es una disciplina. Sí. Y claro, pues cada autor, ¿no?, defiende su punto de vista. Pero creo que esa es la parte interesante y bonita de abrir el conocimiento, ¿no? Para que cada persona también vea qué es lo que qué es lo que se está haciendo y qué lado y hacia dónde se van a inclinar y poder dialogar. Y al final del día estos espacios son para eso, para poder dialogar los diferentes puntos de vista. Hay veces que tendremos puntos en común, hay veces que no, pero al final del día lo que buscamos es unificar el conocimiento y que todo nuestro auditorio pueda entender los distintos puntos de vista en el debate o en el diálogo. Entrando un poco ya en materia del tema de hoy, que es la responsabilidad social, hago esta primera pregunta para quien quiera responderla de las dos en un inicio, que es: ¿qué podemos entender como la responsabilidad social empresarial? Porque creo que es una idea, un concepto interesante, pero poco explorado también desde las universidades, ¿no? Es decir, lo hemos escuchado mucho, pero en la práctica, pero en las universidades, híjole, luego los alumnos dicen, como responsabilidad social, ¿qué es?, ¿no? Entonces, no sé quién quisiera iniciar. Adelante. Bueno, yo creo que esto obedece en algún momento, sí o no, tenemos que plantear los antecedentes, sí, de la responsabilidad social, y creo que, bueno, aquí importante mencionar que se da una necesidad, ¿no? Uh-huh. Pues al final pues tenemos todo el desarrollo ahí de la administración, de la industria, y bueno, pues se da esta necesidad ya, no nada más como de tener esa maximización del beneficio, ¿no?, económico, por Ajá. decirlo de algún modo, ¿no? Incluso, bueno, desde el punto de vista económico, pues eso es el punto central en el que durante muchos años, pues se empieza a analizar el cómo crecer, el cómo ser eficiente. Uh-huh. Y bueno, pues al final esto, pues podríamos decir, a lo mejor antes no hay una fecha precisa de decir en este año se inicia la responsabilidad social, pero sí mencionar, por ejemplo, pues no sé, la década de los 60 a lo mejor marca como un punto ahí relevante, ¿no? Y ya ni se diga la época de los 80, en donde ya como tal empieza a surgir un concepto de responsabilidad social empresarial. Y un poquito encaminado sobre todo a tener ya esa conciencia o esa también, digamos, maximización del beneficio social o de la comunidad, ¿no? Sí. Cosas que se quedaron a lo mejor, podríamos decir, como carentes, o que en algún momento pues no es que no interesaba revisarlas, sino a lo mejor enfocados en algún momento en otros puntos, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, la misma necesidad, o sea, de que estos fueron retos o ciertas áreas que no se llegan a cubrir, sí, pues empieza a presentar la necesidad de esta responsabilidad social. Y bueno, actualmente es un concepto como bien complejo, porque es visto desde muchas áreas, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando ahí, digamos, al hablar de responsabilidad social, a veces pensamos que tiene una connotación meramente ambiental o medioambiental, y no precisamente, ¿no? Aquí también surge la cuestión de la misma necesidad de la sociedad, sí, de la inclusión, de la misma necesidad, por ejemplo, de los mismos empleados, de las partes interesadas de las empresas o de las organizaciones. Sí. Entonces, bueno, se vuelve actualmente hablar de responsabilidad social, quien está en estas áreas no es que esté enfocado solamente en una de estas esferas, sino es el aplicar o el verlo como con una visión bastante amplia y entrarle como a todas estas áreas, ¿no? Ahí mencionas algo bien interesante. Creo que pasa lo mismo cuando hablamos de sustentabilidad, sí, o pensamos que, o se puede llegar a confundir o pensar, es una empresa que es sustentable, o con la idea de sustentabilidad cuando dicen, es que soy sustentable porque intento cuidar el medio ambiente o porque ya sembré una cantidad de árboles.
dices, bueno, ese es un pedacito, ¿no? Pero todavía faltan muchas cosas y yo creo que ahorita, sobre todo ahorita en el momento en el que estamos viviendo, también de los problemas, las desigualdades, la gran cantidad que hay de pobreza y la industria, las empresas, creo que están empezando también, o muchas, o al menos esa es mi percepción, no sé la de ustedes desde su área de expertise, que están empezando también a voltear a ver a ese punto y decir, bueno, nosotros qué hacemos para disminuir estos procesos de vulnerabilidad, estos temas de aumento en la pobreza, ¿qué podemos nosotros aportar que creo que antes no se veían? O ahí no sé cómo lo ves, Daniela. Sí, bueno, algo que mencionabas hace un momento es que decías, el tema de responsabilidad social llega un poco tarde a las universidades, ¿no? Ajá. Se empieza a hablar, como comenta la doctora Lorena, la década de los 60, 70, ¿no? Uh-huh. Pero a las universidades nos llega un poco tarde este tema. Entonces creo que también hay falta de conciencia, falta de impulsar precisamente este tema desde las áreas, y que es un tema relevante, importante, uh-huh, y en el que se debe de seguir trabajando mucho. Y fíjate que ahí te acabas de tocar un tema medular y creo que bien interesante, el que llega tarde, al igual que los conceptos de sustentabilidad. Bueno, me acuerdo cuando estábamos estudiando, tengo que decirlo, compartimos el aula hace poquito que salimos. Años. Hace poquito tiempo. De que yo me acuerde, nunca nos dijeron, esta es la responsabilidad social, ni una materia, ya no hablemos de materias, hablemos de cómo las empresas, prácticas. Híjole, yo no me acordaba, ¿no? No, de hecho, precisamente, anoche, ¿no? Pensando precisamente en el tema, y venía precisamente esta reflexión que nos dedicamos a hacer empresas durante los 4 años de la carrera, ¿no? Sí. Pero nunca, todas las empresas que creamos fantasmas, nunca nos enfocamos y nunca pensamos, y nadie nos comentaba sobre el tema de responsabilidad social. Sí, no, nunca. Hoy han pasado unos años y es cuando apenas estamos en un plan, en este caso en el área de administración, un plan de estudios que fue actualizado en el 2019, uh-huh, y es cuando se incorpora el tema de responsabilidad social, es cuando se incorpora las experiencias educativas de organizaciones sustentables, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es en este sentido. Creo que, y qué bueno, digo, al final del día qué bueno que ya se estén tocando. Y en este orden de ideas, digo, que también desde las escuelas vamos un poquito, digo, tarde, pero nunca es suficientemente tan tarde. Creo que estamos en esa posibilidad de impulsarlo todavía. Pero ¿por qué sería importante que se esté hablando sobre este tema de responsabilidad social, doctora Lorena? ¿Cuál es la importancia que tenemos viéndolo desde el todo? Tal vez no nada más desde el ámbito universitario, sino también fuera de las universidades. Bueno, como lo dije, los antecedentes contribuyen justamente a la necesidad de buscar pues ciertas áreas, ¿no? Uh-huh. Como mencionaste, la sustentabilidad, la gestión ambiental, la ecoeficiencia, distintivos, normas, o sea, todo relaciona, indicadores incluso. Sí. Posiblemente a lo mejor aquí la idea sí empieza específicamente entre los 50 y los 60, cuando después de un proceso ya de producción masificado, de crecimiento por parte de las economías, que fue, uh-huh, pues podríamos decir el despegue a partir de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, sí, como posiblemente antes, pero bueno, creo que una fecha importante es el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se intensifica toda esta producción, donde empieza así como una necesidad ahí voraz, ¿no? O sea, de querer crecer y pues bueno, todo esto nos llevó, como lo comenté, a generar pues cierta necesidad
de cubrir a lo mejor elementos que en algún momento no se consideraron, ¿no? Elementos ya no desde un punto de vista económico, sino también social. Se empieza a generar pues mucha desigualdad, mucha marginación, se empieza a generar también pues las famosas externalidades, ¿no? Todos esos efectos negativos o de impacto a terceros por justamente el actuar de las empresas, ¿no? Se empiezan a generar pues lo que se conocen como simplemente fallos del mismo mercado, ¿no? Y entonces pues bueno, esto nos va generando un entorno en el que se requiere en algún momento, a lo mejor como mencionan, ya es un hecho, o sea que a lo mejor ya en algún momento cuando ya está muy presente digamos esta contaminación, esta pobreza, ¿no? Esta marginación, entonces, bueno, se empieza a generar este concepto, ¿no? Pues bueno, hablar también de que pues es sumamente importante para las empresas, por ejemplo, desde el punto de vista de, bueno, yo estoy generando aquí mi producción, estoy generando beneficios, pues también hay que retribuir algo, digamos, a la sociedad, al medio ambiente, porque al final pues esos insumos vienen de ahí mismo, ¿no? Es un poquito complejo porque pues al final el mismo sistema a veces pues promueve justamente centrarnos en cuestiones de crecimiento, no tanto en cuestiones de desarrollo, y creo que la responsabilidad social va encaminada justamente a esa parte del desarrollo, incluso digamos como a esta parte de la calidad de vida de las personas, el mejoramiento, digamos, de la calidad de vida de las personas. Y entonces, pues bueno, se abre, digamos, como esta oportunidad. Aquí hay agentes importantes, o sea, al final, pues bueno, la misma sociedad, las empresas, que justamente, pues por eso la responsabilidad social empresarial, porque es un agente económico clave en la aplicación, y también el mismo gobierno, o sea, son todos los agentes al final económicos son los que pues van a aplicar esta responsabilidad social. Entonces, pues bueno, sumamente importante para poder, digamos, minimizar impactos, ¿sí? Para poder a lo mejor en algún momento tratar de reducir algunos fallos que en algún momento pues se fueron suscitando, ¿no? Al igual pues mencionar que pues a las empresas igual, a lo mejor las empresas luego no están como muy centradas en esos temas o no es lo principal. A veces en ocasiones se vuelve más la cuestión de, como lo mencioné, ¿no? A ver, el crecer, la competitividad, el marketing, no sé, muchas áreas, ¿no? Incluso las cuestiones fiscales, todo a lo mejor es que interesa, ¿no? Pero bueno, la responsabilidad social incluso se sabe que pues al final genera una ventaja competitiva, ¿no? A las empresas. Genera competitividad, genera como esta oportunidad también de que los clientes, incluso estando dentro de esta sociedad y viendo que se aplica por parte de las empresas, empiezan también a asumir un papel de yo prefiero a lo mejor una empresa que tenga este enfoque de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y mencionas ahí algo creo que importante y que nosotros como consumidores creo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Al momento de, y que tenemos, no sé si es como una obligación de los consumidores, pero creo que es demasiado ahí decir una obligación de nosotros, pero sí es esta responsabilidad que tenemos nosotros al momento de consumir, de decir, bueno, yo decido a quién consumir, a quién comprarle, a quién sí y a quién no. Decido yo comprarle a alguien que tiene buenas prácticas, ojo, no nada más hacia afuera, sino también al interior con los colaboradores, ¿no? Con ese cliente interno. Yo decido si quiero consumirle o darle mi dinero a una empresa que sé que tiene condiciones laborales muy precarias, que hay explotación infantil, que tienen muchas cosas ahí escondidillas, aunque el producto sea muy bonito y digas, está de moda, ¿no? Pero está en nosotros y creo que ahí esa es una ventaja que pueden aprovecharla. Aquí fíjense que también cuando estábamos viendo lo del programa de responsabilidad, a mí me hacía esta reflexión de mencionar, a ver, ok, durante muchos años nos han dicho que las empresas se crearon para crear riqueza, distribuirla y todo este tema enfocado a la parte del dinero, ¿no? A la parte de crecimiento, como bien dice la doctora Lorena. Pero pocas veces nos decían, ¿no? Y la parte del desarrollo humano, la parte del desarrollo social, ¿cuál es el papel que tienen las organizaciones, que tienen las empresas, ¿no? Y a veces queremos dejarle esa parte, es cuestión de gobierno,
pero el ente económico es el que está generándolo, ¿no? ¿Y cómo lo voy a retribuir? Esa parte, ahí me decía, bueno, sí será una empresa que quiere navegar con una bandera de responsabilidad social cuando dice, es que voy a dar mejores salarios, voy a darle mejores condiciones a mis trabajadores, voy a ver qué hago con la sociedad, al menos en el área de impacto. ¿Eso es verlo para poder alcanzar ese estatus o es algo que una empresa tiene que hacer sí o sí? No, eso me hacía esa reflexión. No sé cómo ves ahí, Daniela, en ese tema, si es algo que se tiene que hacer sí o sí, o no. Efectivamente, yo creo que no hay otra respuesta, ¿no? Es sí o sí. Como lo mencionábamos hace un momento, anteriormente era crear empresas y lo que importaba, o claro, sigue importando, ¿no? Cuando voy a... mis utilidades, la parte financiera, ¿no? Darle toda esta importancia, ¿no? Y esto era prácticamente la empresa. Sí. La parte financiera, cuánto voy a ganar, cuándo voy a recuperar mi inversión, etcétera. Hoy estamos en otra época, ¿no? En la que debe de haber mayor impulso y en la que las empresas también, no digo que no haya, ¿no? Empresas que ya están más enfocadas precisamente en el capital humano, enfocadas y con este enfoque precisamente de responsabilidad social, ¿no? Okay. En la que, como también lo mencionaba la doctora Lore, ¿no? El tener una empresa socialmente responsable, pues mejora la imagen, ¿no? La reputación precisamente de la misma. Entonces, es sí o sí que las empresas deben de entrar en este tema y deben de preocuparse precisamente por esto, ¿no? El hecho de que cuidar, ¿no? Todos estos actores o todas estas actores involucrados, proveedores, clientes internos, externos, ¿no? Esa es la parte también importante, no solamente como empresa, digo, soy socialmente responsable y bueno, vamos a sembrar unos arbolitos y con esto soy socialmente responsable, ¿no? Es un concepto mucho más amplio, más complejo y va más allá de esto, ¿no? Sí, y yo creo que desde ahí, y al ser tan amplio, las empresas tienen que hacerlo desde su origen, desde... Si lo vemos así, desde sus raíces, ¿no? Que ahí tiene que ver con el proceso de cuál es el plan estratégico que generen las empresas. Y en este orden, quisieras preguntarles también, por ejemplo, ¿qué implicará para las empresas el que puedan adoptar, o qué implica para las empresas que puedan adoptar este concepto, esta forma de ser, incluso creo que es una forma de vida, de la responsabilidad social empresarial, ¿no? ¿Qué implicará para ellas, doctora? Así como el concepto es complejo, y bueno, podríamos pensar aquí en una complejidad también por parte de las organizaciones o de las empresas, ¿no? El poder emplear esto. Creo que una parte fundamental o por donde tenemos que empezar es por la cuestión de la sensibilización. Okay. La sensibilización creo que es algo que, bueno, no sé, a lo mejor en algunos momentos, en algunas clases, ¿no? Pude a lo mejor cerciorarme de esta situación. De momento a lo mejor empezábamos con una cuestión de un video, ¿no? Del cambio climático, de cómo esto está generando muchas situaciones, ¿no? Al medio ambiente, muchas situaciones que son, bueno, catastróficas, ¿no? Y entonces de momento, al revisar el video, al revisar lecturas, al revisar como este tipo de eventos que son reales, que son actuales, ¿no? Que son del día a día, entonces es cuando salimos un poquito más así como conscientes, ¿no? De esta situación, del contexto. A veces, bueno, estamos como encerrados, no solamente, como lo comentaba, en ver pues otro tipo de elementos que también son importantes, o sea, mencionar que pues al final el mismo sistema nos ha generado, o sea, centrarnos también en todo ello, ¿no? Pero bueno, después de esta sensibilización, entonces ya empezábamos como las sesiones, las clases, y entonces como que teníamos diferente ahí ya una versión de querer cambiar algo, de querer, digamos, o tener esa también disposición. Creo que también consiste en esto, ¿no? En algunos estudios también que
revisado o incluso realizado, pues se ve mucho la falta también de información o del conocimiento por parte de los empresarios, ¿no? Incluso el hecho de pensar, por ejemplo, justo eso que decías, ¿no? Bueno, ¿qué beneficios me va a traer el que yo me meta en esta área de la responsabilidad social empresarial? Si me trae beneficios, entonces la aplico, ¿no? Y si no, pues a lo mejor veo otra forma, marketing digital, o me meto a otras áreas, ¿no? Y como lo comenté, al final está súper comprobado que incluso nos genera una disminución de costos, ¿sí? Nos genera también el tener, porque bueno, ya lo comenté, la responsabilidad social empresarial es una cultura, ¿no? Va, digamos, a todas partes, a los empleados contentos, a todas esas partes interesadas, contentas, ¿no? Por decir de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que una parte fundamental es esta sensibilización, es esta información o conocimiento. Creo que aquí también la gestión del conocimiento juega un papel sumamente importante para que permee en toda la organización, digamos, toda la organización crea en esta, pues, visión y cultura, ¿no? De la responsabilidad social, y sea una cuestión justamente así pensada en, bueno, yo estoy generando esto, entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí, ¿no? Antes de la implementación, ¿no? Creo que antes de la implementación pues va todo esto, y pues creo que una parte fundamental entonces pues al final sería la formación, la capacitación del personal en estas áreas, ¿no? Pero claro, aquí importante también pues la cuestión de la alta dirección, ¿no? Al final como muchas cosas, como la calidad, como muchas áreas que la misma gestión ambiental, muchas áreas pues son, al final tiene que ser la misma alta dirección, ¿no? La misma gerencia, no sé, los jefes, quienes de ahí hacia abajo pues pueden apoyar, digamos, esta implementación pues más adelante, ¿no? De la responsabilidad social. Ahí, híjole, el tema de la sensibilización hacia la alta dirección creo que es un tema bien interesante, ¿no? Y fuerte también si vemos, por ejemplo, las empresas que se crearon ya hace varios años, cuál es la formación, ¿no? Digo, muchos de los que están en la alta dirección pues fueron formados sin estas ideas, entonces tienen todavía la idea de como a mí esto me ha funcionado, he generado riqueza, no tengo por qué cambiarlo. Pero hay otras que dicen, bueno, vamos a entrarle, vamos a adoptar poco a poquito y vemos que si me genera riquezas le sigo, si no, vemos qué hacemos o cómo cambiamos. Y en esta parte entonces, ¿qué papel jugaría las universidades ahora sí en este proceso de formación, Daniel? Sí, el papel es fundamental, ¿no? Las universidades es la cuna, ¿no? Aquí de formadores, y bueno, es papel indispensable el que sigamos trabajando, el que sigamos sobre todo, ¿no? En los planes de estudio, en las experiencias educativas, ¿no? Que sigamos formando, en este caso, profesionistas con este sentido, con este enfoque precisamente, ¿no? Con esta conciencia de que al momento de que egresas de la universidad, tienes precisamente este perfil, tienes estos conocimientos para poder llegar a una empresa, para poder crear una empresa, ¿no? Poder asesorar o mismo poder crear una empresa socialmente responsable, con un enfoque más humano, ¿no? Con un enfoque donde no solamente quede en un discurso, ¿no? O el hecho de ir y sensibilizar, como decías, a la alta dirección, ¿no? Y no solamente queda en la parte de papel y el hecho de tener un distintivo, ¿no? Muy bonito, ¿no? En una oficina. Lo presumes en y presumirlo exactamente, sino que realmente sea con esa conciencia, ¿no? De que estamos cambiando, ¿no? Y de que estamos aportando un granito, ¿no? A la sociedad, ¿no? Híjoles. Difícil. Es difícil, sumamente difícil. ¿No? Exacto, porque dices, ¿cómo llego a querer cambiar la mentalidad de alguien cuando por años hemos venido haciendo lo mismo, ¿no? Y nos ha funcionado? Pero tal vez no hemos visto como empresa el impacto que estoy generando, ¿no? A mi alrededor, en mi comunidad, ¿no? Por ejemplo. Y estar muy conscientes también de que el mundo va cambiando.
Exacto. que tenemos problemas que antes tal vez no eran tan latentes, pero que ahorita por la gravedad que han ido, la gravedad de todos estos problemas, híjole, ya los tenemos a ras de suelo, los tenemos ya a flor de piel. Creo que eso también ha impulsado a que se empiece a fomentar este tipo de programas, este tipo de distintivos, ¿no? Que en las empresas, desgraciadamente, porque tenemos los problemas a flor de piel, ya hay veces que ya son irremediables. Híjole, pues ahora sí ya tenemos que actuar cuando tendremos que haberlo hecho antes. Pero como decía al inicio, bueno, vamos un poquito tarde, pero todavía tenemos chance de dar ese golpe de tirón, de timón, para decir no sigamos cometiendo los mismos errores. Comunidad, estamos hablando sobre responsabilidad social empresarial, y antes de continuar vamos a ir a escuchar a nuestros patrocinadores y regresamos con la doctora Daniela y la doctora Lorena. ¿Listo para impulsar tu carrera? En la Universidad Martí tenemos lo que necesitas. Ofrecemos planes de estudio de vanguardia, diseñados para las demandas profesionales de la actualidad. Contamos con 3 licenciaturas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Tecnología y Producción o Ingeniería en Informática. Además, profesionalízate con nuestros posgrados. Tenemos 5 maestrías: Ingeniería, Administración, Ingeniería Ambiental, Psicología y Derecho Procesal Penal. También te ofrecemos 5 prestigiosos programas de doctorado: Ingeniería, Administración, Educación, Psicología y Derecho Procesal Penal. Y lo mejor de todo es que puedes estudiar en línea o en modalidad mixta. No esperes más, únete a nosotros, porque en Universidad Martí aprende, avanza y transforma. Estamos de regreso a su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Como han escuchado y han visto, estamos dialogando sobre un tema interesante y que creo que es fundamental que en el mundo actual lo podamos ir aplicando, como es la responsabilidad social empresarial. Y en este tenor, no sé si nos pudieran apoyar a que pudiéramos tal vez comprender un poquito más y decir, bueno, en el Estado, no sé si tengan algún dato, tengan información de, bueno, ¿y qué es lo que se puede estar haciendo? Porque podemos hablar tal vez de temas internacionales, pero que son un poquito más alejados de nuestra realidad, y decir, pues eso no lo puedo ver. Pero tal vez si acercamos estos ejemplos, pudiéramos empezar a generar esa conciencia, ¿no? Tal vez, no sé si sepan o tengan algún dato en el Estado, qué se está haciendo o qué tendríamos que estar haciendo, ¿no? A nivel estatal. Ojo, cuando me refiero al Estado, no nada más al gobierno, sino en el territorio, ¿no? No sé por ahí quién tenga por ahí algún dato. Bueno, por parte tanto de universidades, por ejemplo, igual de empresas, yo creo que se está avanzando en esta responsabilidad social. Por ejemplo, bueno, en la empresarial, ¿no? Justamente hay empresas, incluso locales, que sí están trabajando desde hace años con esta responsabilidad social empresarial, teniendo, como mencionamos, pues bueno, ahí la cuestión de los distintivos. También, pues bueno, se promueve mucho aquí la cuestión de certificaciones. Okay. Las universidades también ahorita pues estamos trabajando, o dentro de nuestros programas de trabajo pues se encuentra esta parte de lo que es la responsabilidad social, de la aplicación de ella, incluso pues logrando justamente estas certificaciones en esta área. Entonces, bueno, creo que sí hay, digamos, como pues avance, como se había comentado, tanto, digamos, de aquí de la empresa, como lo mencionaban, ¿no? En la parte también académica, en la parte de la investigación, cada vez también hay una cuestión más de vinculación, pudiéramos decir, o sea, por parte de las universidades con justamente estas problemáticas de tipo social, ¿no? Y de cómo contribuir a esta responsabilidad social, ¿no? Entonces, pues bueno,
mencionar también que pues hay muchas áreas de oportunidad, ¿sí? En el estado, pues decir que pues estamos a lo mejor como estado, pues sabemos que incluso en México gran parte de la constitución de las empresas es una micro, pequeña y mediana empresa, y creo que ahí entramos también en otra situación ahí bastante interesante, porque pues la micro, pequeña y mediana empresa aparte se enfrentan, digamos, a otras limitantes, a otros obstáculos, ¿no? Que a lo mejor el pensar una grande empresa, ¿no? Pues simplemente no, o tendría a lo mejor como esa facilidad de aplicar más esta cultura de la responsabilidad social, o esta área de la responsabilidad social empresarial. Entonces, pues bueno, yo creo que también es un factor importante aquí de identificar a la micro, pequeña y mediana empresa, de que también, o sea, se está trabajando, ¿sí? Ya digamos, por eso yo creo que también se mencionó aquí la importancia de que en las universidades, de que en las mismas están surgiendo muchas experiencias educativas, materias, ¿no? Áreas que empiezan como a aportar, digamos, esta parte de la responsabilidad social en la misma formación de estos dueños, digamos, de empresas o empresarios o quienes las están llevando, y pues bueno, están como apostándole también o aplicando más esta área, ¿no? A pesar, digamos, de esas limitantes que tiene la micro, pequeña y media empresa, pues también igual al ser con estas condiciones también tiene ciertas ventajas para la aplicación de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Ahí, híjole, es que otro tema interesante que son las micro, pequeñas y medianas empresas, porque creo que estamos acostumbrados a ver a las grandes empresas, a las industrias enormes, transnacionales, que vienen con esta, digamos, pues como una cultura, un enfoque de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Pero ¿qué pasa cuando una micro, pequeña y mediana empresa se enfrenta a tomar una decisión? No sé, tal vez me pongo como si yo fuera el pequeño empresario y decir, ¿me enfoco a tratar de sobrevivir los primeros 2 o 3 años? ¿O me enfoco a tratar de sobrevivir más, ver cómo con lo poquito que yo esté generando, híjole, cómo me voy a volver socialmente responsable? Pareciera que son dos cosas diferentes, pero hace rato hablábamos de que, bueno, eso puede generar también una ventaja competitiva. Ahí, ¿qué recomendaciones se les podría dar a estos microempresarios, Daniel? Sí, como, bueno, lo menciona la doctora Lore, sí hay trabajo en el caso de las pymes. Incluso yo veía ahorita como un tema para seguir trabajando, investigando precisamente, y nos abre ahorita esta posibilidad, ¿no? ¿Qué están haciendo las pymes en el estado? Que algunos datos ya más concretos, ¿no? sobre este tema, porque veía por ahí unos datos de 2017 y realmente es mínimo, ¿no? O sea, las empresas que hay en el estado y que están comprometidas socialmente, están comprometidas con la responsabilidad social, son mínimos los datos, o sea, es muy poco el porcentaje de empresas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué tenemos que decir? No verlo por separado para empezar y decir, bueno, socialmente responsable, pues desde lo básico, ¿no? Por aquí tenía anotado algo, ¿no? Que es analizar desde qué estamos a nuestros proveedores, ¿no? De dónde vienen los productos que estamos comercializando, ¿no? ¿Cuál es su origen? Quién los comercializa, poner atención sobre todo en quién fabrica y quién los necesita. Otro punto también creo que por ahí importante, ¿no? Si estamos produciendo alimentos, ¿cómo podemos ser socialmente responsables? Tal vez donando estos alimentos, no desechándolos, no tirándolos a la basura, por supuesto alimentos en buen estado, y que bueno, podemos contribuir también hacia la sociedad. Otro punto también por ahí, pues sobre todo, y ya lo sabemos, pero lo olvidamos, ¿no? Cuidar desde el consumo de energía en nuestras empresas, del agua, sobre todo también hace rato hablábamos de nuestros clientes internos, de nuestros colaboradores, cuidar de ellos y de su seguridad, ¿no? Entonces, creo que son acciones que no implican tanto recurso,
acciones que pueden marcar una diferencia y marcar esa ventaja competitiva, ¿no? Y sobre todo también, fomentar estas buenas prácticas, ¿no? Uno de ellos, pues entre la honestidad, y que que eso permea todo el personal, ¿no? Sí. Ahí yo creo también que si desde la creación, como decíamos hace rato, desde el origen, podemos identificar en la propuesta de valor que generen estas pymes, ya que ya vaya incluido el tema de la responsabilidad social. Y yo creo que aquí el acercarse a las diferentes cámaras de comercio que hay, creo que es fundamental el poder tenerlo. Afortunadamente, como bien dice la doctora Lorena, pues ya hay más vinculación, pero mientras más se vayan sumando a generar que sus propuestas de valor vayan más allá de vender un producto para generar utilidades o generar riqueza. Si desde ahí la empezamos a ver, y como bien dice, de a poquito, no tenemos que ser grandes acciones todavía, de acuerdo a las posibilidades que se vaya teniendo, y si eso ayuda a disminuir costos, ver proveedores, oye, me sale más barato conseguir un proveedor que esté más cercano, que a veces también es difícil, porque eso implicaría entonces desarrollar toda una cadena de proveeduría, pero hay que ir jalando al final del día toda la red de valor que se vaya a tener alrededor. No sé si se podría fomentar que estas pymes disminuyan costos y por lo tanto lo vean más atractivo. No sé si ese podría ser un camino, doctora. Sí, claro. Como lo comentaba también aquí, la información, la cuestión de la gestión del conocimiento, pues creo que cobra la importancia, ¿no? Para que se pueda promover esto por parte hacia la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Uh-huh. Hay, de hecho, también, así como comentabas, ¿no? Hay micro, pequeña, mediana empresa que a lo mejor, ya tienen un recorrido, ¿no? Y que, como lo mencionaba, también hay ciertas bondades, ¿no? Ciertas ventajas que la misma micro, pequeña y mediana empresa tienen, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de justamente ser pequeñas y a lo mejor, el tiempo, ¿no? En que se puede generar toda esa capacitación, toda esa formación, ¿no? Del personal, pues es muy diferente a una grande empresa, grande, claro. ¿No? Y muchas otras ventajas o digamos áreas también que pudiera tener como ventajas y con ello mismo trabajar. Hay micro, pequeña y mediana empresa también que empieza desde el inicio apostándole a esta área, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, creo que también es ir identificando, así como en algún momento, vimos la parte de la competitividad, del crecimiento en el mercado, pues creo que estas también son áreas de oportunidades, ¿no? Sí. Y empezar en un negocio, digamos, en esta área, me refiero a, voy a empezar con, digamos, esta necesidad, incluso mi negocio se va a dedicar a este giro, ¿no? A la misma responsabilidad social empresarial. Entonces, también sería una parte ahí fundamental, ¿no? Pero creo que sí es importante también, pues, como lo comentaba, toda esta formación, digamos, de las personas, tanto en las instituciones de educación, ¿sí? Uh-huh. Aquí hablamos de universidades, pero en estos temas sabemos que en otros países, se genera desde muy pequeños esta cultura, ¿no? Y sí. También creo que juega un papel fundamental esta parte de la educación, ¿no? En la educación de pequeños, ¿no? O sea, el cómo ir generando esta conciencia, digamos así, la sensibilización también sería un poquito diferente, ¿no? Okay. Entonces, esa es mi Okay. Ahí hablamos de lo que se puede hacer desde la micro, pequeña y mediana empresa, este tema del papel que juegan las universidades, pero Daniela, ustedes desde su experiencia como docentes, ¿cuál sería una recomendación que nos darías a los docentes que queremos empezar a decir, aunque no sea mi materia, ¿no? Tal cual la de responsabilidad social, pero no sé, doy planeación estratégica, doy modelos de negocio o emprendimiento? Es decir, ¿cuál sería esa recomendación que nosotros como docentes podríamos adoptar para decir, pues le voy a dar ese enfoque a mi materia también, para ir generando esa cultura desde los jóvenes que el día de mañana son los que van a estar al frente de las industrias, al frente de gobiernos o creando empresas?
Sí, efectivamente, o sea, yo creo que no es necesario, bueno, sí es necesario, pero bueno, no esperemos, ¿no?, a tener una experiencia educativa llamada responsabilidad social, precisamente, ética, ¿no?, sino que sabemos que es transversal, ¿no?, y lo podemos aplicar incluso, como lo comentas, ¿no?, en cualquier experiencia educativa. Y bueno, ya lo hablábamos, ¿no?, esta parte de sensibilización, ¿no? Sí. De sensibilización también con los estudiantes al momento de crear conciencia, ¿no? Y al momento en que estemos trabajando planes de negocio, que estemos trabajando con ellos, ¿no?, el impulsar este tema y el hablar de la importancia y de la relevancia de este tema, ¿no? Entonces, es de suma importancia que como docentes, ¿no?, como formadores de profesionistas, pues estemos trabajando con ellos, estemos trabajando constantemente, impulsando y como comentas, no precisamente es que no doy responsabilidad social, no es mi área, o yo doy finanzas, o yo doy administración estratégica, ¿no? Yo doy mercadotecnia. Es un tema que está relacionado y que lo vamos a ubicar en cualquier experiencia educativa. Uh-huh. Si hablamos de mercadotecnia, bueno, ¿qué estamos hablando, no? A ver, si tú estás promocionando un producto, uh-huh, pues que sea o que cumpla con los requisitos, ¿no? Que no estés con publicidad engañosa, por ejemplo, sí, ¿no? Y estamos hablando de responsabilidad social, ¿no? Ay, eso de la publicidad engañosa hace falta mucho. No. Entonces, dices vender un producto y resulta que no es, resultó, sí, ¿no?, totalmente lo contrario. Estamos también, es un tema de ética y de responsabilidad social, sí, ¿no? Entonces, podemos ubicar el tema, como decía, en cualquier experiencia educativa, ¿no? Estamos creando empresas, un plan de negocios, y vamos con el tema de responsabilidad social. Ok, entonces creo que desde el área de negocios, los que nos dedicamos y damos clases en esa materia también, tendríamos que considerarlo como un tema transversal a todas nuestras áreas del conocimiento, ¿no? Sin importar que digan, ya van a tener una materia que se va a llamar responsabilidad social empresarial más adelante, porque en algunas instituciones sí las hay, en otras no. Entonces habrá algunas que sí la toquen, otras de plano, híjole, yo no sé de qué se estaba hablando, ¿no? De qué se trata, y ya me daré cuenta cuando salga. Adelante. Esto es algo también que comentar, que pues al final pues hablamos de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y bueno, al ser algo también que estamos tocando social, nos compete a todos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en algún momento un error es un error, ¿no? Al final, desde mi punto de vista, ¿no? El hecho de que nosotros nos casamos a lo mejor con nuestra disciplina, ¿no? Y decir, bueno, yo soy economista y yo voy a ver sí, específicamente lo de economía, ¿no? Yo soy administrador y voy a ver específicamente, ¿no? Y bueno, creo que también dentro de esto es importante identificar aquí que todas las situaciones, los problemas son cada vez más complejos, ¿no? Sí. Entonces se requiere ahí ya una cuestión también transdisciplinaria, ¿no? El hecho también de que, de hecho, esto enriquece muchísimo el área de la responsabilidad social, ¿no? El que tengamos a lo mejor diferentes disciplinas trabajando en un mismo objetivo de responsabilidad social, creo que es algo que formidable. Pues al final, sí, así es. Luego hemos estado justamente en proyectos en donde estamos de varias disciplinas, y esto enriquece muchísimo, ¿no? Con los diferentes enfoques. Uh-huh. No tendría que ser lo contrario, ¿no? No tendría que ser, bueno, yo voy a ver específicamente esto, ¿no? Y pues bueno, también el tener, digamos, esa visión de lograr ese objetivo de responsabilidad social de nuestras áreas es sumamente importante, ¿no? Ok, interesante. Jóvenes, maestros, escucharon ahí la parte de la transdisciplina, es bien importante, entonces todos tenemos que hacer algo. Si queremos fomentar responsabilidad social empresarial y responsabilidad social, pues creo que todos los que tenemos una posibilidad de impactar en alguien más, tenemos esa responsabilidad. El tiempo se nos está acabando, creo que se quedan varias preguntas ahí también sobre la mesa, la cual espero que en otro programa podamos seguir retomándolas. Pero antes de despedirnos, me gustaría si nos pueden dejar un número de contacto y en qué proyecto están trabajando, y sobre todo el número de contacto por si alguien del auditorio esté interesado en conocer más o contactarlas para saber más o generar algún tipo de proyectos. Esa es la idea también de este programa y de esta parte. Daniela. Sí, bueno,
me encuentro en el sistema de enseñanza abierta, en el programa de administración. Ahí estamos los días sábados, de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 9. Todo el día nos encuentran allí en la Facultad de Contaduría y Administración. Los días sábados o bien en Arco Sur, ahí están las instalaciones del sistema de enseñanza abierta. Mi correo es dargüelles@ub.mx y bueno, estamos ahí para servirles. ¿Qué estamos haciendo? En mi caso, bueno, todavía con los estudiantes trabajando, ¿no? Precisamente en esta experiencia educativa de ética y responsabilidad social, ¿no? Analizando problemáticas también del entorno, buscando propuestas, en fin, y bueno, a la orden. Perfecto. Lore. Bueno, sumándome también a lo que menciona la doctora Daniela, pues estamos en el mismo espacio, de hecho. Y pues igual mi correo es leomendez@v.mx. Y pues bueno, hay proyectos también, por ejemplo, bueno, yo tengo a cargo justamente la coordinación de ética y responsabilidad social para el programa de administración también del sistema de enseñanza abierta. Y pues igual ahí sumándonos a varias actividades que estamos realizando digamos en esta área, ¿no? Asimismo, bueno, también luego se nos acercan muchos estudiantes, sobre todo en la elaboración de investigación en estas áreas de gestión ambiental, de responsabilidad social, de sustentabilidad. Estamos, digamos, también apoyando en esta parte fuertemente, ¿no? Ok, pues auditorio, ahí los tienen. Tienen los datos ya, los correos de las dos maestras, las dos doctoras que trabajan el tema de responsabilidad social y ambiental. También ahí queda para algún empresario que quiera conocer más, pues a la orden, ahí estamos. Y bueno, así es como hemos llegado al fin de esta misión de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un lugar de encuentro y diálogo donde aprenderemos de los expertos, en este caso hoy acompañado de estas dos doctoras expertas en el área de responsabilidad social ambiental, de responsabilidad social empresarial, y en el cual pues creo que se discutieron temas interesantes que también nos ayuda a hacer algunas reflexiones y que, como bien decía, dejamos algunas preguntas ahí sobre la mesa que esperemos retomarlas. Así que agradecemos su presencia, doctoras. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar aquí esta mañana y bueno, felices de regresar. Ya, de unos días de descanso y de harto tamal también. Sí. Pues, también para mí un gusto, ¿sí? Doctor Gonzalo, por la invitación. Es un honor realmente estar hablando de estos temas. A mí me apasionan muchísimo todos estos temas de responsabilidad social, de gestión ambiental, de sustentabilidad. Muchas gracias por el espacio. Necesitamos más apasionados en el área también, ahí para poder contagiar. Y bueno, auditorio, les recordamos que estén muy pendientes de su próximo episodio e invitamos a que le den me gusta y activen la campanita también para que reciban ahí las notificaciones cuando estemos subiendo el siguiente programa. Yo soy Gonzalo Ortega Pineda, nos vemos y nos escuchamos la semana entrante. Muchas gracias, hasta luego.